Padre, en esta hora te doy gracias por la oportunidad que me das de compartir tu palabra en esta tarde. Te pido por favor que tú uses mi vida, hables a través de mis labios tu palabra, tomes el control de cada uno de los que estamos aquí y hable esa palabra a nuestra vida. Tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Te pido por favor que quites todo estorbo, todo aquello que impida que nosotros escuchemos tu palabra, Señor. Dame autoridad para hablar tu palabra. Te lo pido por favor, en el nombre poderoso de Jesús, que merece toda la gloria y toda la honra por siempre y para siempre. Amén. Les voy a pedir por favor que abran sus Biblias en el libro de San Lucas, capítulo 21, y voy a darle lectura del versículo 29 al 32. Y dice la palabra de Dios así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Amén. El otro día, pensando, venía esta palabra a mi vida acerca de la higuera. Y decía, la palabra del Señor dice, cuando mirad la higuera y todos los árboles. Y dice la palabra de Dios, cuando ya brotan, viéndolos sabéis que por vosotros mismos que el verano está cerca. Y yo me quedaba pensando en esta higuera. Yo me quedaba pensando en esta higuera. ¿Cómo sabemos? O sea, siempre hablamos de reverdecer, que reverdece, ¿qué es ese tiempo, verdad, de reverdecer? ¿Por qué en el verano? Y empecé a investigar de la higuera. ¿Quién es la higuera, verdad? Y cómo es este árbol de la higuera. Y encontraba pues algo acerca de la higuera. Y bueno, nosotros vamos a encontrar que la higuera es un árbol, ¿verdad? Un árbol no muy alto, es pequeño. Muchos de ustedes han de conocer el árbol de la higuera, no es muy alto. Pero tiene muchas hojas y da unos higos. El fruto que esta higuera da es fruto. Y sus raíces de este árbol son extremadamente fuertes. Y pueden llegar hasta desmenuzar o desquebrajar el suelo. Son tan fuertes que no tan fácil se pueden arrancar. Y cada que yo veía algo de la higuera, entendía por qué Dios compara a Israel con una higuera. Y la compara porque, bueno, ciertamente el pueblo de Israel es un pueblo que ha sido muy fuerte a través de los años. El pueblo de Israel ha sido una nación muy fuerte. A pesar de que han querido exterminarla desde hace muchos años, la nación de Israel siempre ha permanecido fuerte. Es una nación que ha crecido en medio del desierto, lo mismo que esta higuera. Esta higuera dice que crece naturalmente en terrenos rocosos y sin ningún problema. O sea, esta higuera se puede adaptar. Y nosotros vemos la situación o la vida de Israel, del pueblo de Israel, que pues ha crecido o creció, se originó en el desierto, ¿verdad? Y vemos cómo Dios ha tenido cuidado de esta nación de Israel y que al compararla hay unas cosas muy bonitas que yo veía lo que Dios hacía con Israel, por eso la comparación de este árbol. Y decía que a pesar de que las naciones del mundo han querido exterminar a Israel, no han podido destruir a Israel. Pero Israel es una nación que Dios escogió, una nación para que de ella naciera el Salvador del mundo, que es Jesucristo. Nosotros vemos que esta nación a través de los años ha sido muy odiada por el mundo. Si ustedes ven las noticias, todo el mundo está en contra de Israel.
Todo mundo odia a Israel, todo mundo odia a los judíos. Vemos en el tiempo de Hitler, que es un poco más actual, cómo hubo ese holocausto nazi, cómo querían destruir a los judíos, ¿verdad? Metiéndolos en campos de concentración, tratando de destruir su vida. Y así nosotros vemos a través de la Biblia imperios como el de Babilonia, como los medos y los persas, ¿verdad? Como Grecia, imperios que han tratado de destruir a Israel. Pero así como esa higuera, que es fuerte y que sus raíces son fuertes, así Dios hizo a esta nación, una nación fuerte. Voy a ir dando más referencia a lo de Israel para poder ir viendo por qué Dios compara a Israel y lo que quiere que nosotros aprendamos acerca de la nación de Israel. Dios también, bueno, investigaba también que esta higuera es un árbol frutal, pues ya les decía, no muy alto, mediano, y puede superar a veces una altura ya la muy grande de 10 metros, pero no crecen más altos estos árboles. Y dice que es muy útil esta higuera para dar sombra. Sus hojas dan mucha sombra. Y al pensar en esto, veía cómo estos árboles pueden dar esa cobertura, cómo pueden dar esa sombra en medio del calor cuando alguien, estamos viendo los días muy calurosos, si alguien quiere acercarse o ponerse en frescura, a veces buscamos si vamos en la calle un arbolito, ¿no? O de lado que esté en la sombra. Israel es una nación que puede dar sombra. ¿Y cómo la puede dar? No por ellos, sino porque a través de Jesucristo nosotros podemos venir a ese descanso. Cuando nosotros encontramos una sombra en medio del calor, pues hay descanso de saber que no estamos ya agobiados por ese calor y que Dios nos hace ver que a través de Israel vino el Salvador del mundo, que es Jesucristo. Jesús nació de la nación de Israel, él nació de los judíos, ¿verdad? Él es judío, Jesús, el que dio la vida en la cruz del Calvario. Cuando vemos en Semana Santa, bueno, ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario no solamente es para recordar que alguien estuvo en una cruz, sino con un propósito de salvarnos y darnos sombra y darnos cobertura. Este árbol es una planta muy popular en Israel, así como los higos que produce, que es un fruto muy comestible. La higuera produce dos frutos en el año. La primera cosecha son higos tempranos y después eso lo da entre junio y julio y después da otra cosecha que es en el mes de agosto y septiembre. Y yo podía ver a través de estos frutos que da esta higuera, podemos ver que para que uno pueda tener fruto necesita ser adherido al pueblo de Israel a través de Jesucristo, a la vid verdadera que es Jesucristo. Dice el Señor que si nosotros no estamos adheridos a Él, si no estamos cerca de Él, nada podemos hacer. Y dice la palabra de Dios que, bueno, en Él serían benditas todas las naciones de la tierra. Esta nación, Dios le da una promesa a Abraham y le dice, bueno, de tu descendencia, si la puedes contar, así como se cuentan las estrellas o la arena del mar, así sería tu descendencia. ¿Quién es su descendencia de Abraham? Aquellos que por fe hemos creído en Jesucristo. Abraham creyó en Dios aún sin haber visto todas las cosas, sin haber visto esa tierra prometida. Y le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te voy a mostrar. Y Abraham obedeció y salió. Y dice el Señor, a pesar de que él no tenía hijos, ¿verdad? Ya siendo grandes, Dios les da una promesa que iban a tener un hijo. Y dicen, ¿cómo? Si casi soy de 100 años y mi esposa ya también es grande, ¿cómo vamos a tener un hijo? Aquí podemos ver las cosas imposibles de Dios, que para Dios nada hay imposibles. Que a una mujer después de haber ya dejado la edad fértil, ¿verdad? Dios pudo darle un hijo ya casi, Abraham ya de 100 años y ella ya muy grande también.
Dios le da un hijo. Y de ese hijo viene toda la descendencia de Israel. Y de esa descendencia, bueno, vemos que Jesús nace y a través de eso nosotros podemos, a través de la fe en Cristo Jesús, dice que serían benditas todas las naciones de la tierra. Al comparar la nación de Israel con una higuera, la está comparando a esa nación que llevaría mucho fruto. Y así podemos ir viendo muchas cosas que la nación de Israel ha ido creciendo, una nación que fue casi exterminada, pero que nosotros vemos a través de la historia cómo esta nación resurge, y la gloria que tenía antes ahora es un poco mejor, pero esta gloria que ella tiene será mucho mejor cuando venga el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Será una nación que estará con un auge y con una gloria que no se imagina la humanidad, la nación de Israel. Y nosotros podemos ver también que la nación de Israel ha sido su especial tesoro para Dios, su nación especial. Por eso cuando nosotros leemos aquí en el libro de Lucas, lo que Dios nos está diciendo acerca de Israel es que para que nosotros podamos ver los últimos tiempos, necesitamos ver esa nación de Israel, esa nación que ha reverdecido. ¿Cómo podemos nosotros interpretar esta parábola que nos habla de la higuera? Dice Jesús, aprender de la higuera. El verano se acerca, cuando ya sus ramitas empiezan a tener esas hojitas, ¿verdad? Quiere decir que el verano está cerca y está próxima a dar fruto. Quiere decir el Señor que el pueblo de Dios tiene que aprender a ver todas las cosas que están aconteciendo y todas las señales que están aconteciendo en el mundo entero, ¿verdad? Es necesario que nosotros hablemos acerca de esto para que entendamos que todo lo que está escrito en la palabra de Dios se va a cumplir. Todo lo que está escrito en ella se va a cumplir, tarde o temprano se va a cumplir. Y hoy estamos viendo que la palabra de Dios se está cumpliendo al pie de la letra. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a entender quién es esa parábola, quién es esa higuera que nos anuncia el fin del mundo. Es la nación de Israel. Vamos a ver aquí qué nos dice la palabra de Dios. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Cuando comiencen a suceder estas cosas. Él nos habla ahí en el versículo que acabamos de leer, en el 29, dice la palabra de Dios, mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan sus ramas, viéndolos saber por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Cuando veáis que suceden estas cosas, ¿qué cosas el Señor quiere que nosotros miremos? De que Cristo está por venir. ¿Qué cosas usted cree que quiere que veamos? ¿Qué señales nos está mostrando en el cielo o en la tierra? Todos los desastres, todo está subiendo. Las enfermedades, terremotos, inundaciones. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Voy a darle lectura ahí en Lucas 21, en el versículo 8. Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Habla de esta señal. Vendrán muchos Cristos. Hoy en día mucha gente está confundida porque no sabe a dónde ir. Mucha gente le dice, es que ven acá, esto es lo correcto. Le dicen, ven acá, aquí es la religión correcta. Ven allá, esto es la religión correcta. ¿Verdad? Y le dicen, es que aquí sí se habla verdaderamente la palabra. Y mucha gente tiene necesidad de oír
Pero se han levantado muchos falsos cristos, muchos falsos maestros, diciéndole a la gente, esta es la verdad. ¿Y cómo vamos a entender o saber cuál es la verdad? Nosotros tenemos la profecía más segura en la cual nosotros tenemos que estar atentos, que es la palabra de Dios. Ustedes y yo tenemos que ser gente que esté escudriñando la palabra de Dios, para que no venga nadie y le diga algo que no está escrito aquí, y que hay veces que al no saber nosotros la palabra de Dios, alguien nos puede engañar y salir tras esas filosofías equivocadas, tras esas falsas enseñanzas. Hoy en día se ha levantado mucha falsa enseñanza, pero el Señor nos dice que no hay ningún otro camino más que Jesucristo. Él es el camino que nos lleva a la vida eterna. El Señor nos dice, aquí está, allá está. Que muchos dirán así, allá está el Cristo, allá sí está, allá también. Muchos se han levantado de que dicen, nosotros venimos en el nombre de Dios y predicamos, ¿verdad? Pero por sus obras, dice el Señor, los conoceréis. Es tiempo que nosotros empecemos a darnos cuenta que hay muchas señales que el Señor nos está diciendo. ¿Se han levantado falsos maestros y falsos cristos en estos tiempos? ¿Usted qué sabe? ¿Cree que sí o que no se han levantado? ¿Tú, Dianita, qué crees? Sí se han levantado muchos falsos cristos, muchas religiones que luego la gente dice, ¿a quién voy a oír? ¿A quién sirvo? ¿Verdad? Se han levantado muchas cosas que van en contra de lo que está escrito aquí. Por eso es que nosotros debemos ser gente que escudriñe las Sagradas Escrituras para saber el camino por el cual nosotros debemos aprender ahí. Dice la palabra de Dios también que no vayamos en pos de ellos. Y cuando oigas de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que todo esto acontezca primero, pero aún no es el fin. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. ¿Han habido muchos terremotos en estos tiempos? Muchos terremotos en el mundo entero. Antes se oía que había un terremoto de vez en cuando, pero hace poquito vi que en 5 países al mismo tiempo hubo un temblor. Entonces, ahora no nada más ya es en un país, sino que ahora en 5 países hay terremotos al mismo tiempo. Pero llegará un tiempo del cual el Señor quiere librarnos, que habrá un terremoto cual nunca lo ha habido ni lo habrá jamás. Un terremoto a nivel mundial. Ese será en el tiempo de la tribulación, pero que el Señor nos está diciendo que hoy en día los que escuchemos su palabra, vengamos a Él y nos arrepintamos de todo nuestro corazón y busquemos verdaderamente a Dios, porque las cosas se están cumpliendo. Ciertamente las señales se están cumpliendo, pero ¿sabe qué? Es necesario que nosotros entendamos y volvamos a recordar, aunque ya lo sepamos, que son cosas que están pasando y que a veces se nos olvidan, que están escritas en la palabra de Dios y dejamos de acercarnos más a Dios. Y Dios quiere que nosotros empecemos a buscarle cada día más y más. Dice la palabra de Dios en su palabra, que habrá señales en el cielo, habrán señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Estará viendo señales en el sol? En estos últimos años han habido muchos eclipses. Son señales en el sol. En la luna, en las noticias, apenas hubo un eclipse de luna el día 19, el eclipse más grande de los últimos, no recuerdo cuántos años, pero muchísimos años, donde duraba 3 horas y media un eclipse. Cuando nosotros vemos que la luna se cubre y unos minutos y sale otra vez y vuelve a estar en su estado natural. Fue el eclipse más largo de toda la historia. Entonces, estamos viendo que el Señor nos está mostrando que la Biblia es real. ¿Esto para qué es? Para hacernos ver, porque hay mucha gente que dice, ¿será la Biblia real?
¿Sí será cierto lo que dicen ahí? ¿Sí será real? Y nosotros podemos ver que cuando lo que está escrito aquí se está cumpliendo, decimos es real. Cuando lo que vemos en el Antiguo Testamento se cumplió y que lo avala la historia y que lo avala la arqueología, la ciencia, nos podemos dar cuenta que la Biblia no está equivocada, que no es un libro de fantasía, sino que es la realidad, que es la palabra de Dios escrita para que tú y yo podamos comprender cuál es la profundidad de Dios. Este libro fue dividido en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Cuando hablamos de un Nuevo Testamento o un testamento, es lo que, ¿para qué se hace un testamento? Para dejar una herencia, ¿verdad? Para dejar una herencia y para que sepan los hijos qué les corresponde a cada quien y pueda tomar posesión cada uno de lo que le corresponde. El Señor nos dejó esta palabra con un testamento, en lo que nosotros tenemos que vivir conforme a lo que en él está escrito, para recibir una herencia incorruptible, una herencia no aquí en la tierra, sino en los cielos, una tierra que no está hecha por hombres, sino por la voluntad de Dios. Que este cielo y esta tierra van a terminar un día, que este cielo y esta tierra van a terminar, pero que Dios está preparando un cielo nuevo y una tierra nueva. Dice el Señor que ninguna cosa de lo que está escrito aquí dejará de cumplirse. Dejará de cumplirse. Entonces todo se está cumpliendo conforme a la palabra de Dios. Entonces hay mucha gente que pues piensa que la Biblia no es real, pero es real. La palabra de Dios es real. Dice la palabra de Dios que bueno, vemos esa luna, esas estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Últimamente vemos esos tsunamis, que hay terremotos y vienen los tsunamis. Y hace unos cuantos años atrás pues no se oía de tsunamis. Y hoy la gente está confundida, espantada cuando hay un terremoto cerca de las costas porque sabe que viene un tsunami, ¿verdad? Y la gente corre para salvar sus vidas. Son cosas que se están cumpliendo en la palabra de Dios. Pero también el Señor nos habla de que quiere que el pueblo de Dios y todos aquellos que le conocen y que estén en una condición de vida no agradable delante de Dios, que a través de estas cosas que nosotros estamos viendo, entendamos y nos despertemos. Dice la palabra de Dios, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Cuando nos habla de redención, nos habla de nuestra salvación, de la salvación que Dios ha prometido darnos, ¿verdad? Que es tiempo de que el pueblo de Dios se levante, la gente que le busca, que se levante. ¿Qué entenderemos por la palabra erguidos? Ponerse derecho, ¿verdad? Alguien que está así como que cabizbajo, ¿verdad? Como que no tiene ánimos de nada, como que le cuesta trabajo muchas cosas, leer la palabra, buscar su presencia. Alguien que está erguido, como que está doblado y como que el caminar doblado no es muy fácil para poder caminar. Dice el Señor, levántate y ponte derecho. Y empieza a caminar. Levántate. Es levantar a alguien. Y cuando hablamos de levantar a alguien o que se levante a alguien, es de ponerlo de una posición alta, ponerlo a una posición alta o a una posición más alta de la que tenía. Por ejemplo, alguien que está en el suelo necesita levantarse, ¿verdad? Y ponerlo en una situación más alta. Pero si algo está alto, pero tú lo quieres aún más alto, necesitas ponerlo más alto. ¿Qué es esto? Hay personas o hermanos que se vive una situación muy difícil espiritualmente, se está viviendo muy difícil. Y el Señor quiere que nos levantemos de esa posición de ahí abajo y empecemos a caminar a la altura, ¿verdad? De los escogidos de Dios. Así como habla de esta nación, que es la nación escogida por Dios. Dios nos escogió a nosotros también para ser ese pueblo adquirido por Dios, una nación también santa.
comprada al precio de su sangre. Y Dios quiere que nuestras vidas empiecen a levantar en medio de estos tiempos, en medio de estas situaciones que son muy difíciles. Es muy difícil ahorita que la gente quiera buscar a Dios. La gente quiere buscar a Dios y es cuando menos puede a veces. Quiere buscar a Dios y le cuesta mucho trabajo buscar a Dios. Pero el Señor dice, levántate. Levántate a buscarme. Es tiempo que te levantes y si estás en una posición que dices, bueno, ahí voy, pues levántate aún más, a una posición más alta todavía. Dios quiere que nos levantemos porque nuestra redención está próxima. Esta palabra del Señor es para alentarnos. Para cuando Dios le hablaba al pueblo de Israel, a sus discípulos ahí en el Monte de los Olivos, de estas cosas que iban a suceder. Estamos hablando de más de 2000 años cuando Jesús le dijo a sus discípulos. Ellos le preguntaban cuándo serían estas cosas y qué señal habrá de tu venida. Y Jesús les dijo, a ustedes no les toca saber los tiempos, pero todo lo que está escrito aquí no pasará, ¿verdad? Habrá una generación que verá todas las señales. Habrá una generación, dice la palabra del Señor ahí en Mateo, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿A qué generación se refiere? A esa generación que vemos reverdecer la higuera. La higuera es Israel. Que vimos esa generación que vio que Israel fue tomado como nación después de no ser nada en el año de 1948. Israel se forma como nación, nuevamente vuelve a levantarse y esa generación empieza a cumplirse, dice el Señor, esta generación no pasará sin que todo esto se cumpla. Quiere decir, la Biblia nos habla que una generación es de 70 a 80 años. La Biblia nos habla, una generación, una persona puede durar de 70 a 80 años. Y ya los de 80 años con mucho trabajo. De 70 a 80 años es una generación. Y dice el Señor que esa generación no pasará. Nosotros no sabemos el día ni la hora, así lo dice el Señor. Nadie sabe el día ni la hora. Sería mentira decirle, viene mañana, a tales horas. Se han levantado falsos maestros, falsos profetas que dicen, va a venir en tal año, y no viene en tal año. Porque el Señor dijo que no hay día ni hora en que el Señor vendría, pero que sí dejaría señales para que nosotros estuviéramos alertas. Y sobre todo una generación que no pasaría. Esa generación de 1948 son los últimos años. Dios pudiera venir hoy. Pero vamos a suponer que Dios no viniera hoy, ni mañana, ni dentro de 5 años. Pero si nos pide nuestra vida, porque en la vida no sabemos cuándo vamos a morir. Pero si el Señor nos pide hoy nuestra vida, ¿estamos listos para ir a su encuentro con Él? El Señor nos dice que Él es grande y perdonador, que Él tiene misericordia para cada uno de nosotros y que todo aquel que se arrepienta tiene vida en Él y que es necesario que cada uno de nosotros reconozcamos que somos pecadores y que le hemos fallado a Dios y que todos los días le fallamos y que necesitamos decirle al Señor, perdónanos y limpia nuestras vidas. Él nos dice, no es tiempo de vivir ya una vida entre que estoy abajo, erguido, que estoy doblado, sino que el Señor quiere que nos levantemos y le busquemos verdaderamente con todo el corazón. Dice, quiero leerles una última cita, ahí en el libro de Joel, capítulo 2, y voy a leerle del versículo 12 al 17, y dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunir al pueblo, santificar la reunión,
Juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está tu Dios? Y dice en el versículo 23 y en el versículo 27, dice el 23: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. En el 27 dice: y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. La misericordia de Dios para todos. Dice el Señor: conviértete de todo tu corazón, no a medias, sinceramente. Decirle al Señor: yo quiero buscarte de verdad. Y más que me has enseñado que las cosas que estamos viendo nos enseñan que tú pronto vienes. Y que viene una calamidad sobre el mundo entero, cual nunca la ha habido, ni la habrá jamás. Hoy tan solo estamos experimentando una de las cosas que dice: y habría pestes. Una pandemia que ha cambiado al mundo entero. Y que esto es el principio de lo que se vendrá al mundo entero. Pero Dios dice que a todo aquel que se arrepiente, Él le ayudará a salir de estas cosas. Está por tocarse la trompeta. Y le dice al pueblo de Israel: levántate con todo tu corazón, arrepiéntete, porque yo soy grande y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, que perdona el pecado, aunque le hemos ofendido muchas veces. Él no quiere que nosotros perezcamos, sino que nos arrepintamos y le pidamos perdón. Aunque hemos fallado, Él siempre permanece fiel y nos dice: para que sepan que yo soy tu Dios, y que la gente tiene que conocer que hay un Dios que ama, que perdona, pero que también hay un Dios que va a juzgar al mundo entero por su maldad, y que ha empezado a través de lo que nos dice la palabra de Dios, pero que el Señor nos dice a ti y a mí: te he dado esta palabra para que conozcas y que sepas y no estés a oscuras de las cosas que pueden suceder, y que estas cosas son para que nosotros estemos alertas. Así como a sus discípulos les decía: ustedes estén alertas del día y de la hora. Nadie la sabe, pero sí señales que pasarían en el mundo entero. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, te doy gracias por esta palabra. Hazla viva, Señor, en el corazón. Nos has hecho comprender que hay cosas que están sucediendo alrededor de nosotros y que quieres librarnos de las cosas que vendrán aún más grandes sobre la tierra. Solo quieres corazones que se arrepientan, que verdaderamente rasguen su corazón y decir: Señor, he pecado contra ti, he hecho lo malo delante de ti, pero hoy vengo delante de ti para que me perdones y me limpies y laves mi vida y pueda ser agradable delante de tus ojos. Gracias por esta palabra, Señor. Ayúdanos a levantarnos, ayúdanos a esforzarnos, ayúdanos a caminar como tú quieres. Te lo pido por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.